Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación Posgrado y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Isabel Obando y seré quien modera esta mesa titulada Colectividades y Empoderamiento, abordando desigualdades sociales y laborales, pertenecientes al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. A continuación, el doctor Ernesto Israel Santillán Anguiano es profesor investigador de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, doctor Ernesto. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Muy bien. También tenemos al doctor Giovanni Brian Lechuga Izaguirre, es abogado, con estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Dirección de Investigación y Posgrado de la URC, consultor internacional en política pública y actualmente coordinador de comunicación de Morena. Bienvenido, doctor Giovanni. Muchas gracias, un gusto. Muy bien. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Pero primero quiero decirles la dinámica de trabajo de esta mesa, ¿no? Básicamente, cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán aproximadamente igual 10 minutos para realizar sus retroalimentaciones pertinentes con respecto a sus proyectos, ¿no? Recordemos que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal, ¿sale? Para que vayan haciendo sus notas, ¿no? Y con esto comenzaremos la mesa. Muy bien. En primera instancia tenemos la presentación de Valeria Méndez Mata, estudiante de segundo semestre, presenta su trabajo titulado Colectividades y Cooperativismo, manifestaciones de la economía social que promueve una alternativa a la autonomía física y económica de la mujer en contextos de violencia. Estudio de caso, Cooperativa Mujeres en Movimiento y Yitzin y Colectiva Radiante, de CDMX. Adelante, Valeria. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, voy a compartir y comentan si se ve. Todavía no se ve. Valeria, se escucha un poco mal tu ¿No? audio, no sé si es mi red. Igual y si te puedes pegar más al micrófono o hacerlo un poquito más alto para que te podamos escuchar mejor. Pero tu presentación ya se está viendo. ¿Sí me escucha ya? Sí. Solamente que no, siento que no se ve la presentación. Sí, creo que no se alcanza a visualizar del todo bien. Ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Bueno, tengo unos problemas con la presentación, con la disculpa. Bueno, el título de mi trabajo terminal es Colectividades y Cooperativismo, manifestaciones de la economía social que promueven una alternativa a la autonomía física y económica de las mujeres en contextos de violencia. El estudio de caso es una cooperativa, Mujeres en Movimiento Yitzi y la colectiva Radiante. Las dos radican aquí en la Ciudad de México. Y ya se ve. Una disculpa. Bueno, mi presente trabajo se sitúa en la economía social y bueno, perdón, pues se sitúa en la economía social y bueno, la economía social, la, en México se han realizado varias cuestiones en materia de los derechos de las mujeres, en cuestiones de violencia de género y su integración
a la economía. Y bueno, en materia internacional se han firmado varios tratados internacionales y y en materia local, pues en materia del país se han hecho reformas a leyes, se han creado leyes. Y en materia de la Ciudad de México, pues, también se encuentran distintas leyes y también la Constitución de la Ciudad de México. Y también se han realizado varios programas. Uno de esos programas pues está situado en la economía social. En la economía social, en su vertiente de cooperativas y cooperativismo, pues se busca empoderar a las mujeres y coadyuvarlas como una alternativa económica para buscar su autonomía física y económica. Eh, Y bueno, pues en este sentido, se busca promover la economía social para que las mujeres desde la perspectiva de los colectivos y el cooperativismo tengan un mecanismo de respuesta para tener un desarrollo personal. Y bueno, en materia de la economía social, se tejen, además de que es un coadyuvante económico, las mujeres además de eso generan redes de apoyo. Entonces, tanto la colectiva como la cooperativa han hecho uniones y lazos donde además de generar ingresos, entre ellas se apoyan, no solamente para cuestiones de lo que les incumbe en la parte económica, sino también se apoyan en la materia de cuidado de las infancias, también se apoyan en comentarle a conocidos, familiares sobre alguna alguna necesidad que tengan, pues que ellas puedan también encontrar unas alternativas económicas. Algunas mujeres en la colectiva promueven trabajos domésticos, entonces se va pasando, es una red de conexiones que se van teniendo y donde las mujeres van promoviendo a las otras mujeres para que puedan también tener recursos económicos. En este caso de la colectiva. En la cooperativa, pues las mujeres se dedican a la elaboración de ropa, de uniformes de escuela, pero también ellas en conjunto han buscado apoyos por parte de algunos programas de la Ciudad de México, de la Secretaría del Trabajo, y entonces en ese sentido, pues las alianzas que van generando ellas, pues van relacionándose y van teniendo respuesta a esas necesidades por tener una autonomía física y económica pues en sus contextos de violencia que ellas tienen. Y bueno, en el objetivo general de mi proyecto se busca analizar las categorías de colectivos y cooperativismo como un coadyuvante en la autonomía física y económica que permite el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. El objetivo específico es identificar las dinámicas socioeconómicas solidarias de las mujeres a través de las manifestaciones de la economía social, colectivos y cooperativismo. El otro objetivo es determinar si las manifestaciones de la economía social, colectivos y cooperativismo fortalecen la autonomía física y económica de las mujeres, contribuyendo a sus derechos humanos. El otro objetivo es analizar las manifestaciones de la economía social, colectivos y cooperativismo, cómo contribuirían a mejorar las políticas públicas orientadas a mujeres en la Ciudad de México. Bueno, las cooperativas y los colectivos son una vía para que las mujeres generen redes de apoyo, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos observado y a través del poco trabajo que he tenido con ellas, que no solamente ellas tienen necesidades económicas, pero que se acerquen un poco a su situación personal, porque debido a que muchas son mamás, son estudiantes, son mujeres de la tercera edad, no pueden tener un trabajo físico que requiera de una cierta jornada laboral diaria, ¿no? Ellas necesitan alternativas donde puedan coadyuvar su relación entre lo doméstico, su vida privada y la vida laboral para que ellas puedan pues poder tener tanto acceso a lo económico como acceso a seguir con sus actividades personales, ¿no? Entonces, este trabajo conjunto y solidario pues motiva a que ellas pues puedan generar las condiciones para su autonomía física y económica. Y bueno, en la diferencia entre estas economías que he encontrado de la economía social es que
hay una economía, la de cooperativismo, que si bien como tiene una ley y también se constituyen legalmente, se ha visto que ellas tienen de manera más fácil el acceso a algunos recursos económicos por parte de programas de gobierno, ¿no? Pero en este caso los colectivos no tienen este acceso, ¿no? Ya que ellas hacen unas eh, manifestaciones económicas, ¿no? Y las mujeres se van presentando en diferentes espacios o tanto se les permite o hacen, o hacen ellas unas manifestaciones de acuerdo a las necesidades que van teniendo, ¿no? Ellas a veces, las mujeres de la colectiva radiante a veces se pueden tanto tender su venta tanto en algunos espacios públicos como puede ser Monumento a la Revolución, en algún parque. También algunas hacen ferias o hacen este, días donde hacen trueques con otras mujeres que a lo mejor les prestan un espacio de una casa, pero ellas, las mujeres en la colectiva, no han tenido ningún acceso a ningún recurso por parte de un programa, ¿no? Entonces, aunque si bien las dos están en la, en la misma vertiente de economía social, las condiciones que tienen ambas para poder acceder a un recurso son diferentes y son limitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero al final las dos se conjugan el apoyo y las redes de apoyo que se van construyendo. Entonces, aunque tienen sus diferencias, también tienen estas relaciones que las, que las hacen ir por la misma vertiente de la economía social, pero que tiene sus limitaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la cooperativa, su limitación es que solamente ellas están constituidas y han pedido apoyo por la creación de uniformes. Ellas no se pueden salir de esa vertiente de ese giro de negocio. En cambio, en la colectiva hay mujeres que ofrecen sus servicios profesionales, hay mujeres que ofrecen sus productos que venden, hay mujeres que ofrecen servicios de psicología, dentales, de masajes, de labores domésticas. Entonces, los giros de negocio se abren, ¿no? Es un mundo y también ahí se aplican otras fases de la economía social, que por ejemplo el trueque, ¿no? Entonces ahí se empiezan a mezclar distintos aspectos de la economía social, pero que todas van por la misma línea, que es el apoyo mutuo y las redes de apoyo. Y bueno, como metodología, esta investigación la abordo desde un análisis cualitativo y un estudio de caso. Y bueno, pues primero la he comenzado en este primer y segundo semestre con la revisión de bibliografía y contada en la economía social, la violencia económica, la autonomía física y económica. Y bueno, pues en este proceso he involucrado aportes teóricos, análisis de documentos oficiales, estadísticas económicas, artículos, tesis, conferencias y conversatorios. Y bueno, para el estudio de caso voy a emplear dos técnicas complementarias, que es la entrevista semiestructurada de las mujeres, que conforman tanto la colectiva como la cooperativa, y bueno, una observación participante en los espacios donde las mujeres llevan a cabo pues sus actividades económicas, ¿no? Tanto de la cooperativa en las instalaciones donde ellas manufacturan los uniformes y de la colectiva acompañarlas en las protestas económicas que ellas realizan en diferentes espacios públicos. Y bueno, y, y como último, bueno, pues a través del análisis cualitativo y del estudio de caso, pues el objetivo es profundizar en las dinámicas socioeconómicas solidarias que tienen las mujeres, ¿no? Como les mencionaba hace poquito, tienen diferencias, pero también tienen similitudes en la economía social. Y bueno, para fortalecer el desarrollo y bueno, lo que busco es que se generen unas recomendaciones para fortalecer el desarrollo de la economía social en diferentes políticas públicas que se puedan implementar en la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Ok, ahí, bueno, seguimos viendo tu presentación.
pero todo muy bien. Pues iniciaremos con las retroalimentaciones. Agradecemos tu presentación y comenzaremos con los comentarios, iniciando con el doctor Ernesto Israel. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues en primer lugar, Valeria, felicitarte por el trabajo. Creo que es una propuesta muy interesante poner ahora sí que poner el clavito ahí en la cuestión de varios elementos interesantes, ¿no? Tus constructos sobre economía social, ¿no? La autonomía física y económica, ¿no? De las mujeres en contextos de violencia. Yo creo que pone uno de los elementos fundamentales de los trabajos, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Que hay que rescatar y que están siendo, creo, vanguardia en las áreas de ciencias sociales, ¿no? Ya lo decía en otras palabras Virginia Woolf, ¿no? Cuando decía que, bueno, las mujeres necesitan, ¿no? No solo una independencia de actividades, sino que se requiere una independencia económica, ¿no? Y eso es principalmente lo que sin una independencia económica, pues difícilmente va a haber una independencia de otro tipo, ¿no? O se seguirán existiendo estas violencias estructurales y violencias culturales, ¿no? Que son tan difíciles de erradicar. Yo más que hacer alguna observación específica sobre tu trabajo, que me parece muy, muy interesante, yo te quisiera más bien sugerir, ¿no? Porque no, si bien es cierto que es desde mis ojos, tu trabajo lo corta una episteme feminista, ¿no? Pero no se alcanza a leer como tal. Yo creo que es importante que lo digas, ¿no? Si ese es el caso, o sea, que la perspectiva desde la cual vas a abordar el tema de la violencia y la autonomía económica y física en estos estudios de caso tiene que ver con una perspectiva feminista. Y en ese sentido, que puedas acercarte a los textos de Kimberlé Crenshaw, ¿no? Con la interseccionalidad, porque, bueno, tu trabajo finalmente corta varios niveles, ¿no? No solo el nivel de la mujer como tal, ¿no? La cuestión del género, sino la cuestión de la clase, pero también la cuestión de la raza, porque supongo que muchas de estas mujeres con las que vas a trabajar son personas, ya sea mestizas, no lo sé, o de comunidades originales, ¿no? Entonces hay ahí como varias vertientes, varias esferas que se están entremezcladas y que sería importante desde la interseccionalidad pueda precisamente percibirse como esta diversidad de elementos que están jugando ahí un papel importante. Y el otro elemento que creo que te pudiera servir sería también el concepto de lugar de enunciación de Yamil Ribeiro, ¿no? Que es una académica brasileña que precisamente contextualiza la situación de las mujeres, ¿no? Ella obviamente desde el feminismo afro, pero un feminismo también latinoamericano, precisamente pone el énfasis en la contextualización de las situaciones. Y tú, como vas a hacer unos estudios de caso, creo que pudiera ser muy útil para ti acercarte a la categoría de lugar de enunciación. Y como tercer y último punto o sugerencia, hay una autora boliviana, Aymara, que se llama, seguramente a lo mejor ya la ubica, se llama Julieta Paredes, y Julieta Paredes habla precisamente de los feminismos comunitarios. Y creo que eso pudiera ayudarte para entender esta práctica, esta comunalidad que se da dentro de las agrupaciones, dentro de las colectivas de las compañeras que precisamente lo utilizan como una estrategia política, ¿no? Precisamente para enfrentarse hacia un sistema de opresión, ¿no? Y una estrategia también de resistencia. Entonces, en los feminismos comunitarios de Julieta Paredes pudiera también quizá abonar al trabajo que estás haciendo, ¿no? Esas serían de mi parte las sugerencias que te hago. Creo que tu trabajo
incide precisamente en visibilizar las distintas problemáticas con las que se están enfrentando no solo las mujeres de los dos casos que estás estableciendo, ¿no? Sino de lo que viven las compañeras a nivel nacional y pues en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, doctor Ernesto, por su participación. Ahora tenemos los comentarios del doctor Giovanni. Adelante, doctor. Muchas gracias, compañeras. Muy bien, Valeria. Yo tengo algunas anotaciones, principalmente relacionadas con el diseño metodológico del planteamiento que nos estás haciendo, ¿no? Yo solamente acotaría que tu redacción al principio sea visibilizando la problemática, ¿no? Como falta de promoción o una insuficiente promoción de las economías sociales dirigidas a las colectivas como beneficiarias directas de políticas públicas, que dejes esa claridad respecto de cómo tú estás justificando un discurso de derechos. A mí me parece importante que los visibilices como mecanismos de justiciabilidad y accesibilidad de estos derechos, de estas prerrogativas constitucionales, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Incluso internacionales, con los instrumentos aprobados que ya tienes como referente dentro de tu trabajo, ¿no? O dentro del resumen que recibimos, para que después tú los traduzcas en la narrativa de la violencia económica, ¿no? Que la carente promoción de estas políticas públicas que pongan como objetivo principal beneficiar a las colectivas y a las, principalmente, ¿no? Y a las cooperativas integradas por mujeres, ¿no? Les impide tener un acceso a un desarrollo económico adecuado, ¿no? Bueno, principalmente eso en lo referente al planteamiento del problema. Tu objetivo me parece que está muy bien aterrizado, tal y como lo tienes actualmente redactado, ¿no? Tú posicionas justamente a las colectivas y a las cooperativas como sujetas de estudio, pero también como sujetas de observación, sujetas de conocimiento y como una variable explicativa de cómo estas representan un factor de cambio social en la economía social de la Ciudad de México. Y eso me parece también adecuado para una investigación de maestría, ¿no? En el que estás haciendo un estudio a profundidad, pero también de carácter panorámico respecto de cómo ha sido la atención a estas sujetas de estudio, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, de cómo ha sido insuficiente, de los resultados obtenidos y principalmente de cómo se puede mejorar esto. Y es a lo que voy en el siguiente comentario, porque el estudio de caso me parece muy bien también seleccionado, me parece que es relevante, ¿no? Me gustaría que dentro de tu tesis le dedicaras un par de párrafos a describir, ¿no? ¿Por qué seleccionaste ese caso? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál fue el impacto de ese caso en términos paradigmáticos, ¿no? Dentro de tu investigación, la entrevista semiestructurada y la investigación participante, sin lugar a duda, te van a ayudar, ¿no? A obtener datos que te permitan responder a tus preguntas, que es lo que te quería comentar, que me hubiera gustado leer tus preguntas, tus hipótesis y tus variables, ¿no? Pero seguramente ahí se observan estos rasgos que tú quieres encontrar, ¿no? De que consideres la elaboración de un pilotaje, ¿no? De las entrevistas con una muestra representativa de las sujetas de conocimiento, ¿no? Para que pongas a prueba la información que te dan, porque a mí me parece que aquí es importante que tú documentes su testimonio en términos del trabajo que han hecho durante varios años con el apoyo del Estado, del gobierno y aquellos proyectos que han realizado sin el apoyo del Estado, ¿no?
para visibilizar y que tú hagas un contraste, ¿no? Porque pues ellas no se quedan con los brazos cruzados cuando el gobierno no emite una convocatoria en el cual ellas sean las personas beneficiarias del estímulo, o el estímulo que se ofrece no es el adecuado para desarrollar el proyecto que ellas representan o que ellas encabezan, ¿no? Entonces, esa parte también me parece que es importante para que tú traduzcas en términos de conocimiento esa experiencia colateral a la actividad del Estado en términos de políticas públicas que te van a permitir justificar la relevancia y la pertinencia del diseño de nuevas políticas, más ahora que se viene el cambio de gobierno, ¿no? Me parece que también hay un rasgo que puedes tú tomar para ampliar el estudio de la literatura relacionado con el trabajo que se está haciendo en los centros de pilares, ¿no? Con el sistema de cuidados en el cual están promoviendo el trabajo de justamente colectivas de mujeres, ¿no? Para que sean las cuidadoras de estos sistemas de cuidados que se están generando dentro de estos centros de pilares, ¿no? Y de cómo constitucionalmente también viene estructurado esa prerrogativa de política pública que apareció en el discurso de la candidata a la jefatura de gobierno que ganó, ¿no? Para que se incluyan dentro de los procesos democráticos de planeación para el desarrollo partes de las propuestas que tú vas a dar con esta tesis de investigación, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones, y más aún pues siendo estudiante de esta universidad, ¿no? Que tú pudieras participar con los avances que tengas en esos términos, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor Giovanni. Muy bien, Valeria, pues tienes ahí los comentarios. Muchas gracias por su presentación y continuaremos con la siguiente. Noriko Diane Rangel Rico, estudiante de cuarto semestre, presenta su trabajo titulado Las desigualdades en las primarias del Estado de México, perspectiva de la comunidad educativa. Adelante, Noriko. Hola, buenas tardes. Sí, me escuchan y me ven, ¿verdad? Perfecto. Vale. Ahí ya ven la presentación. Yo creo que está en proceso. Todavía no. Ya está cargando. Listo. Vale. ¿Así la ven bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Pues mi nombre es Noriko Diane Rangel Rico. Pues mi tema es basado en las desigualdades en las primarias del Estado de México, perspectiva de una comunidad educativa. Exactamente, escogí solamente una primaria y pues bueno, principalmente se tomará en cuenta lo que son los niños indígenas que cursan en la primaria en este sitio, y pues lo que se trata de, bueno, de lo que se trata esta investigación es dar a conocer qué tan grandes son las desigualdades que se generan en tanto a estos niños. Igual las consecuencias que trae consigo mismo, pues las dificultades que se tienen, y desde qué tiempo atrás se ha ido como generando esta dificultad para ellos. Igual de igual forma, pues conocer los comentarios o cosas así de los padres de familia, docentes, directivos y compañeros de la escuela. En la pregunta de investigación, pues precisamente es qué desigualdades de la comunidad educativa de esta primaria provoca discriminación. En la hipótesis, pues son las diferencias entre los estudiantes de la comunidad educativa de esta primaria que provocan las clasificaciones en donde existe precisamente esta discriminación ante los niños. Como los objetivos principales, se toma a explorar el contexto educativo de esta primaria, observando primero pues a la comunidad educativa, ya sea como se mencionó, los directivos, docentes, niños de
de esta escuela y también los padres de familia, porque si bien es cierto, la primaria es fundamental para el desarrollo pues de los niños, de entre 6 a 7 años hasta los 12, que es cuando concluyen la primaria. Pero pues también lo que hemos visto es que la discriminación no tanto se radica desde la primaria o desde de las escuelas educativas, sino que también viene desde familia. Entonces, también otro de los objetivos es descubrir los problemas que se enfrentan a los estudiantes de estas comunidades indígenas que precisamente acuden a esta primaria. También se trata de identificar las problemáticas más graves de la primaria mediante una sistematización de la información recopilada y finalmente proponer estrategias para combatir esta discriminación. Pues bien, en contacto no tan directo con los niños o con los padres de familia, se ha dado cuenta de que pues sí, precisamente no es tanto la discriminación que existe en las primarias o precisamente en esta primaria, sino que también es por ejemplo, en estas comunidades indígenas, aquí precisamente en la zona, radica una proveniente de Orizaba. Entonces, lo que sucede es que cuando empieza la discriminación con los pequeños, las madres optan por llevarse a los niños a trabajar. Estas familias se mantienen más de producción, pues de lo que ellos producen manual, ya sea vender plantas, pues cosas que ellos mismos realizan. Entonces, lo que sus mamás optan mejor por ellos es pues llevarse a sus hijos mejor con ellas, que estén a la vista de ellas mismas, y también de los niños que ya son un poquito más grandes de edad, ya por ejemplo de 12, 15 años, dejan cuidando a los hermanos pequeños, pero es muy difícil que tengan un acceso a la educación. Y no tanto igual por la discriminación, sino que también por la familia que decide mejor que los niños estén en casa antes de que vayan a la escuela. Y eso es lo que también se busca en este tema, de que no solamente sino la discriminación, sino que todo viene como de una parte familiar o de ese núcleo familiar. La justificación, pues precisamente esta colonia está ubicada en el Estado de México y pues un 50% más o menos de los niños que pues son familias de las que laboran y aproximadamente pues lo que les comentaba, el otro 50% son de los otros pequeños que se quedan cuidando como a los hermanitos más chicos. Y en la recolección de datos sería de una forma cualitativa y un estudio de campo, pues precisamente en esta primaria se abordaría en los padres, directivos, docentes y compañeros que pues precisamente hacen como estos, digamos, comentarios de, por ejemplo, no sé si el niño, pues obviamente por las dificultades de la familia, no llevan un uniforme, pues bien, por así decirlo, los pequeños empiezan como de, no, es que no tienes dinero, o sea, comentarios que no vendrían como al caso, pero que también tienen afectación en los pequeños. Y pues una finalidad. Perdón. Si quieres, ve cambiando de diapositiva para que podamos ver las otras, porque solo vemos una. Pero Ok. Aquí sí las voy cambiando, pero no sé si ustedes la visualizan. No, nosotros no la visualizamos. Como que se trabó, ¿verdad? Pero, sí. Pero si no, continúa. No te preocupes. Okay. Ahí visualizan. ¿Así la ven? Ahora sí, perfectísimo. Ok, bueno. Como finalidad de la investigación es que todos estos pequeños tengan un acceso a la educación de calidad, que no existan desigualdades con ningún niño y la enseñanza sea igualitaria para todos sin excepción. Porque también se ha dado casos de que los docentes, por parte de docentes, hay desigualdad y discriminación ante estas comunidades. Igual por la falta de recursos que se ha dado,
es como de, pues mejor no te tomo en cuenta y tomo en cuenta otro. Entonces eso también afecta mucho la educación de estos niños. Y pues nada más por último, pues que se baje, bueno, la investigación es como que se tenga un aprendizaje continuo y una enseñanza para el desarrollo de habilidades de estos niños, porque igual que los otros pequeños, o sea, somos seres humanos, tenemos la misma capacidad, al menos unos menos que otros, pero con la enseñanza y desarrollando el conocimiento se puede lograr algo. Y pues sí, los desafíos van a ser muchos y han sido muchos, pero pues esperemos lograr algo o al menos un cambio en esta primaria. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, Noriko, por tu presentación de tu proyecto. Comenzaremos con la ronda de retroalimentación, iniciando con el doctor Ernesto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy interesante tu trabajo, Noriko. Y quiero felicitarte. Creo que hay una intención detrás de todo tu trabajo, precisamente de evidenciar toda una serie de violencias estructurales que se viven tanto en las comunidades y los pueblos originarios de nuestro país, como con las comunidades también en situación de económica complicada, ¿no? En los espacios mucho más pobres, ¿no? De la sociedad. Sin embargo, creo que, bueno, seguramente tus asesores, tus directores de tesis, te habrán hecho alguna esa observación. Me llama la atención que tu trabajo hables de desigualdades en términos generales. Yo creo que es importante que vayas acotando qué tipo de desigualdades te estás refiriendo desde el título, ¿no? Ya uno cuando lee tu trabajo entiende que te refieres a desigualdades educativas, ¿sí? Y en ese sentido, o desigualdades sociales y específicamente de estas desigualdades educativas. Yo te sugeriría que te acercaras a los textos de Muñoz Izquierdo, que es uno de los teóricos educativos que han trabajado el tema de las desigualdades en México. Sobre todo porque él ha hecho trabajos sobre las comunidades indígenas y cómo es que finalmente describe la pauperización de la educación en los pueblos originarios, ¿no? Hay que recordar que en este país las comunidades indígenas desde siempre, desde la conquista, han vivido en el sótano de la sociedad, ¿no? Y como tal reciben una educación de sótano, o sea, reciben las migajas de la educación pública. Entonces, ¿por qué? Porque son las comunidades con más necesidades, con las comunidades más alejadas, muchas veces incluso con docentes que no están, o no están completamente preparados, y si lo están, no tienen las condiciones tampoco para poder trabajar, ¿no? Entonces, Muñoz Izquierdo dice, pues hay una educación pauperizada en las comunidades indígenas. Otra de las cosas que me llama la atención es otro elemento que quizá te sirva es acercarte al concepto de interculturalidad crítica de Catherine Walsh. Catherine Walsh, a pesar de ser norteamericana, trabajó muchísimos años con Paulo Freire y es, por así decirlo, el referente teórico en América Latina respecto a la interculturalidad crítica, ¿no? Y lo que dice Catherine Walsh con interculturalidad crítica es que es un proceso que estamos construyendo. O sea, si nosotros queremos generar procesos educativos, procesos sociales basados en elementos interculturales, pues tienen que ser elementos que den cuenta precisamente de las violencias estructurales que han vivido los pueblos indígenas. No podemos dejar de lado estas violencias estructurales. Y en ese sentido, sería interesante también que tu trabajo precisamente empiece a hablar de las violencias, de estas violencias económicas, ¿no? La violencia como una manifestación de un sistema violento.
porque hablar solamente de la perspectiva de la familia o decir que la discriminación inicia en la familia, está bien en desde cierta perspectiva, una perspectiva hasta cierto punto psicologista. Yo soy psicólogo de formación, entonces a veces intentamos explicar el mundo solo a partir de procesos cognitivos, ¿no? Entonces, no solo hay que cambiar la discriminación en términos cognitivos, la discriminación responde a una discriminación estructural. O sea, no es que los papás quieran llevarse a los hijos a trabajar para protegerlos de la discriminación. Es que la pregunta ahí es, ¿por qué tienen que irse a trabajar los niños? O sea, ¿qué está pasando en esas comunidades? ¿Qué necesidades tienen que necesitan irse a trabajar, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo y ancho del país con las comunidades indígenas, ¿no? Pasa seguramente allá en el Estado de México, pasa acá en las comunidades yumanas en el noroeste del país con los que hemos trabajado. Y bueno, la gran pregunta es, bueno, esta violencia estructural, esta violencia sistémica, ¿cómo va permeando incluso el pensamiento de las personas, el pensamiento de los maestros, el pensamiento de nosotros como investigadores, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer evidente que la violencia, pues, va más allá simplemente de un cambio de cultura, es un cambio de sistema, ¿no? Económico, de un cambio de un sistema que requiere que pensemos de determinada manera. Bueno, para no alargarme mucho, esas serían algunas de mis observaciones y bueno, te felicito y seguramente ya tendrás oportunidad ahora en este periodo que viene de descanso de ir apuntalando igual con las observaciones, con todo respeto te las digo, y dialogarlas sobre todo con tus directores, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Continuamos con la participación del doctor Giovanni. Adelante, doctor. Muchas gracias. Noriko Rangel, igual mis comentarios van en un sentido metodológico. También a mí me preocupa un poco, ¿no? Que ya empieces a tomar decisiones, ¿no? Que esta estructura de proyecto ya le empieces a poner variables, factores. Me parece que tienes claridad respecto de lo que quieres hacer, pero no está maduro el proyecto de investigación. Nos hablaste de una contextualización justificatoria de argumentos que son válidos. Hay dos temas aquí relevantes y fuertes, ¿no? La desigualdad social y la discriminación, porque puede haber factores de discriminación que se traduzcan en una desigualdad dentro de la comunidad educativa o que la desigualdad propiamente genere discriminación dentro de los espacios educativos. Entonces, aquí hay que teórico y conceptualmente diferenciar bien el encuadre a través del cual vas a poner en este análisis ambos conceptos, ambas teorías que son muy fuertes. Me parece que esto te da incluso hasta para una tesis de doctorado bien aterrizada y bien bien direccionada en términos de lo que tú quieres encontrar, ¿no? Tiene certeza respecto de que sea en un plantel de educación básica dentro del Estado de México, incluso hablas de San José Jalostoc, ¿no? Entonces ya quitar esa X de que no sé en qué plantel, en el plantel X, no, ya. Si es en San José, determinar cuántas escuelas públicas hay en San José, seguramente no hay muchas, y dentro de las de San José, cuál es la que se tiene como un caso paradigmático, porque eso también lo tienes que justificar, no es una justificación
nada más arbitraria, ¿no? Porque ahí se han documentado diferentes casos de discriminación que incluso han llegado a violencia física, a que alguna persona pierda la vida, a un caso de suicidio, etcétera. Entonces tiene que haber ahí una situación paradigmática. También tienes que justificar por qué en el Estado de México y no en la Ciudad de México. Convencionalmente en esta universidad los casos de estudio se encuadran dentro de la Ciudad de México por el modelo educativo de proposición de políticas para el mejoramiento de la condición de la ciudad, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Entonces también justificar el contexto del Estado de México, ¿no? Que seguramente ahí sí vas a encontrar mucha data relacionada con la justificación de San José Jalostoc, Estado de México, pero intégrala también dentro de tus argumentos justificatorios del caso para que ya no estén esas X dentro de tus componentes metodológicos, ya tengas específicamente encuadrada la población, ¿no? Metodológicamente tú estás sugiriendo encuestas, ¿no? Encuestas dentro de la población académica para empezar a evidenciar. Me parece que es adecuado, pero te debes de aventar ya tú con el estudio de la literatura que ya llevas hasta este momento, con toda la experiencia que ya tienes sobre el tema en estos 4 semestres de los estudios de maestría, respecto de los factores de discriminación que específicamente quieres observar, porque no te va a dar tiempo de observar todo, ¿no? Si va a ser una discriminación racial, si va a ser una discriminación económica, si va a ser una discriminación de acceso, si va a ser una discriminación de género, si va a ser una discriminación relacionada con el desempeño escolar de los estudiantes, ¿no? O de la discriminación que se genera derivada de este desempeño respecto de los docentes hacia los estudiantes. Ya, tú selecciona el granito de arena que vas a poner como observación, ¿no? Porque si tú hablas en sentido amplio de discriminación, no va a funcionar en términos metodológicos, ¿no? Enfócate de las niñas por condición de género para su accesibilidad, dado que en San José Jalostoc no es convencional que las niñas estudien, ¿no? Y que desde edades muy tempranas trabajen o se dediquen al hogar, ¿no? O de que tú hablabas ahorita de desigualdad económica, ¿no? La falta de recursos, ¿no? La escasez de recursos para poder desarrollar sus estudios de manera óptima tiene un impacto en su desempeño que los hace ser víctimas de discriminación por su apariencia, por el uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, ya tienes tú también claridad respecto de esta situación. Ahora toma la decisión de ver cuáles son los factores dentro de la discriminación, qué tipo de discriminación específica, ¿no? ¿Cuál es el marco regulatorio que sanciona este tipo de discriminación, ¿no? Si es de género, si es de desempeño, si es de accesibilidad a la educación. A lo mejor podrías incluso tú decir que no son suficientes los espacios educativos públicos para poderle darle cabida a toda la demanda de personas que quieren estudiar la primaria dentro de la comunidad, ¿no? Entonces ya tener claridad respecto del tipo de discriminación y en tu trabajo experimental, tú poner a prueba cómo esta discriminación se traduce en una desigualdad social que les impide tener un óptimo desarrollo o alcanzar el bienestar social a estas personas estudiantes, ¿no? Para que todo lo que ya tienes dentro de tu proyecto actualmente, tus preguntas, tus hipótesis y tus variables ya tengan nombre y apellido, ya estén bien direccionadas y tú comiences a hacer esa observación dentro de la comunidad, ¿no? Que lo completes con entrevistas a profundidad a determinados actores estratégicos, como la directora o el director del plantel, los profesores, padres de familia, ¿no? Entonces, como vas a trabajar también con personas menores de edad, ¿no? Que es el caso de los estudiantes de primaria, de tomar también todas las medidas para garantizar la confidencialidad, el buen tratamiento de la información que tú vas a dar, ¿no? Siempre justificada en la investigación académica, ¿no? Y en los alcances de esta investigación para abonar en el mejoramiento de las condiciones de esa situación paradigmática que está sucediendo en la ciudad, en el Estado de México, y que de no atenderse de manera oportuna se puede traducir en tales y tales efectos. Tú lo podrías incluso también predecir dentro de tus hipótesis, ¿no? Porque tú incluso estás hablando de diseño de políticas públicas
para la paz, y eso me parece muy interesante. Agárrate desde ahí también de lo que se ha hecho en materia de prevención de las violencias, ¿no? Y de las políticas públicas para la paz en los últimos años, para tomarlos como precedente, ¿no? De cómo aparece la discriminación como un factor de riesgo y cuáles han sido los factores de protección para reducir el riesgo de estas personas a ser discriminadas, ¿no? Dentro de las políticas ya implementadas tanto por el gobierno federal como por el gobierno del Estado de México. Entonces, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, doctor Giovanni, por sus comentarios. Muy bien, Noriko, pues ahí están las retroalimentaciones y entonces seguiremos con el siguiente proyecto. Tenemos aquí a Michelle Alejandra Cruz Paredes, estudiante del segundo semestre, presenta su trabajo titulado Los efectos de la falta de oportunidades laborales en los adultos de tercera edad sin carrera profesional de la CDMX. Adelante, Michelle, si estás por ahí. Buenas tardes, mucho gusto a todos y gracias por estar aquí. Soy Michelle Cruz y les voy a presentar a continuación mi diapositiva. ¿Me permítanme? A ver. Ok. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Okay, Solo muchas recuerda gracias. ir tiempo cuando vayas. Sí, claro. Gracias. Bueno, nuevamente me presento. Soy Michelle Alejandra Cruz Paredes, estudiante del programa de posgrado de la Maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad, con la línea de investigación en Educación, Ciudadanía y Colectividades, sobre el tema de los efectos de la falta de oportunidades laborales en los adultos de tercera edad sin carrera profesional de la Ciudad de México. Iniciando con la introducción, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo en donde enfrenta diversas problemáticas sociales. Una de ellas es la falta de oportunidades laborales para los adultos mayores y este mismo problema merece una atención especial. Y en medida que la población envejece, es fundamental comprender que tiene efectos negativos, que esta situación también puede tener en la calidad de vida y el bienestar un grupo de personas que presentan tanto falta de empleos entre 65 a 70 años. Y de acuerdo con la autora Guadalupe Araujo, menciona que se considera como adulto mayor a cualquier persona de más de 60 o 65 años. Este grupo demográfico especialmente a menudo se encuentra en esta situación vulnerable que enfrenta barreras significativas para encontrar empleo, también para mantener una calidad de vida digna y pues la mayoría trabajan en oficios como empacadores, pueden ser parqueros, jardineros, albañiles e incluso hasta cerillitos en los supermercados. Y finalmente este problema puede causar consecuencias graves en su seguridad financiera, específicamente por el tema de la jubilación, que provoca que pierdan toda esa estabilidad económica y también cuentan como problemas económicos mayores, en especial por eso de que no tienen una preparación académica. Y sobre el planteamiento del problema, la única influencia positiva de que los adultos mayores no se encuentran laborando es que tienen la oportunidad de descansar, pero la influencia negativa, que es mayor, es que perjudica en no contar con pensiones y su organización económica se encuentra debilitada, a lo que pues estas condiciones son poco favorables. Entonces, ya que ponen en riesgo su integridad y dificultan este acceso a satisfactores básicos, hay primero, para centrarnos en esto, tenemos que saber las causas, que a corto plazo se pueden presentar situaciones como el desempleo que mencionaba anteriormente. También pueden estar el desconocimiento de herramientas tecnológicas y también el rendimiento físico para poder realizarlas. Como consecuencias a corto plazo, podemos ver que los problemas emocionales como la depresión, el estrés, la ansiedad, hipertensión e incluso hasta diabetes pueden presentar todo como incitación al consumo de estupefacientes o incluso de alcohol, provocando generar situaciones de violencia
en sus hogares, y el impacto económico es más específico por la falta de empleo, por no poder no poder tener una situación financiera en donde todos puedan depender de esos ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas, como es su vivienda, su alimentación, atención médica, incluso su canasta básica. Entonces, la ausencia de estas oportunidades puede dejar a estas personas en una situación de vulnerabilidad económica, lo que afecta pues directamente en esta situación de vida. Entonces, no solamente afecta en la cuestión económica, sino también en la social, porque debido a que el trabajo no solo proporciona ingresos, también hace un sentido de pertenencia y conexión social. Entonces, esta situación hace que las personas puedan experimentar incluso sentimientos de inutilidad y falta de propósito, incluso al no poder practicar o participar activamente en la sociedad, lo que puede tener un impacto negativo tanto en su salud mental, físico y emocional. Como estado del arte, escogí dentro de los aportes de trabajos más importantes en este tema, que consideré de 5 autores. Entre ellos aquí coloqué las ideas principales sobre cuál es su principal investigación de ellos. Por ejemplo, aquí de estos 3 autores, de González, de la Fuente y Torres, discuten en general sobre los impactos de la exclusión social en la salud mental de los adultos mayores, pero también destacan mucho la conexión entre el empleo y el bienestar social. Su título es La exclusión laboral y su impacto en la salud mental de los adultos mayores, en la Revista Mexicana de Sociología. Otro autor, que es Ramos. En general aquí ya coloqué la cita completa. Me gustaría leerla, pero para poder ganar tiempo la voy a dejar un momento ahí. Y en este autor en especial es sobre el tema del análisis de la participación laboral de los adultos mayores con base en un modelo Logit. Sobre otro autor es que abordan la precariedad laboral y su impacto en la estabilidad económica de los adultos mayores, enfatizando la necesidad de políticas inclusivas, y en especial este me gusta mucho porque destaca mucho la discriminación por la edad, que a pesar de las leyes que están en contra de la discriminación, muchos empleadores prefieren contratar a trabajadores más jóvenes, que son percibidos como más dinámicos, con habilidades tecnológicas más actualizadas, y su título es de la precariedad laboral en adultos mayores, con análisis de la Ciudad de México, con estudios demográficos y urbanos. Siguiente autor, que es Calvo, explora cómo el empleo proporciona un sentido de propósito y conexión social, como lo mencionaba al inicio, y cómo su ausencia puede llevar a la alineación y a la disminución del bienestar emocional, y cómo socialmente esta exclusión del mercado laboral puede llegar a un aislamiento social muy significativo, porque esta participación en el trabajo no solo proporcionaba los ingresos, sino también un sentido de conexión con la comunidad. En su título de Empleo y Bienestar de las Personas Mayores, si es inclusión o exclusión social. Y por último, pero no menos importante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también mejor conocido como el INEGI, que aquí generalmente proporciona datos demográficos esenciales que subrayan la creciente proporción de adultos mayores en la Ciudad de México, estableciendo la relevancia del estudio con la importancia social y económica, tomando mucho en cuenta sobre la población adulta mayor, que en México está creciendo rápidamente, con estimaciones que indican que aproximadamente para 2050 1 de cada 4 mexicanos será mayor de 60 años, de acuerdo con la página en el título de Censo de Población y Vivienda en 2020. Ahora, mi justificación es que esta problemática tiene efectos negativos tanto a nivel económico como emocional. Entonces, es fundamental e importante abordar este problema para conocerlo mediante distintas perspectivas para poder comprender mucho mejor este tema. Y con el fin de promover la inclusión laboral de las personas mayores, reconociendo su valor y potencial en la sociedad, porque al hacerlo no solo se beneficiarán individualmente, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva en la que todas las generaciones puedan participar y disfrutar de una vida plena. Por otra parte, en contribución con el impacto económico por falta de empleo para las personas de la tercera edad puede llevar a una situación financiera precaria, porque muchos de ellos dependen de estos ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, alimentación y atenciones médicas, y pues esta ausencia de oportunidades laborales
que sean adecuadas puede dejar a estas personas en una situación muy vulnerable en cuestión económico, afectando muy directo en su vida cotidiana. Entonces, al igual que la exclusión social, ya que el trabajo no solo proporciona ingresos, también el sentido de pertenencia y conexión social, la falta de trabajo les hace poder experimentar sentimientos de inutilidad y falta de propósito, a lo que puede tener un impacto negativo en su salud mental, y yendo de la mano con el aspecto de salud y bienestar, con la falta de actividad laboral, puede tener un efecto en que no solo implica el que mantenerse activo físicamente pueda sentirse inútil, sino que también proporciona una estructura diaria y un propósito que también los contribuye a un bienestar general, porque puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la depresión, ansiedad y en el peor de los casos el suicidio también. Como contribución a la sociedad también es muy importante e interesante porque estas personas, como tienen una riqueza de conocimientos, de experiencia y habilidades, pueden ser muy valiosas para la sociedad como nuevas herramientas, y pues esta exclusión que ellos tienen en el mercado laboral también significa que pierden esa oportunidad de poder aprovechar y beneficiarse con su experiencia y sabiduría incluso. Entonces, al ofrecer oportunidades laborales adecuadas, la sociedad puede aprovechar estos talentos y las experiencias de este grupo de edad para enriquecer mucho más a la comunidad en general. Entonces, es importante también tener en cuenta que el desempleo también puede tener un impacto significativo en muchas veces enfrentar desde buscarlo como la discriminación por su edad. Por lo tanto, pues es fundamental abordarlo y apoyar estas necesidades para poder garantizar su bienestar y calidad de vida. Ahora, sobre mis objetivos, el objetivo general es conocer el escenario en el que se encuentran los efectos de la falta de oportunidades laborales en la calidad de vida y el bienestar social de los adultos de tercera edad sin carrera profesional en la Ciudad de México, con el fin de mejorar su inclusión laboral y o social. Ahora, con objetivos particulares, es identificar las principales barreras que enfrentan los adultos de tercera edad sin carrera profesional en la Ciudad de México para acceder a oportunidades laborales, formales o inclusión social, al igual que comprender los obstáculos específicos que impiden este grupo del poblacional para poder acceder a empleos dignos, lo que permitirá un diagnóstico preciso del problema, al igual que evaluar el impacto de la falta de oportunidades laborales en su calidad de vida y el bienestar social de los adultos de tercera edad sin carrera profesional de la Ciudad de México, al igual que entender las consecuencias económicas, las sociales y emocionales de la exclusión laboral en la vida de los adultos mayores. Ahora, como pregunta de investigación es ¿cómo afecta la falta de oportunidades laborales a corto plazo en la calidad de vida y bienestar de los adultos de tercera edad sin carrera profesional en la Ciudad de México y qué políticas públicas pueden implementarse para poder mejorar su inclusión laboral o social? Mi hipótesis es la falta de oportunidades laborales para los adultos de tercera edad sin carrera profesional en la Ciudad de México afecta negativamente su calidad de vida, aumentando los niveles de estrés y disminuyendo su bienestar social y económico. Como marco teórico, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la situación laboral que viven las personas adultas mayores en México es propia de los países con un envejecimiento demográfico incipiente, donde el sistema de pensiones se encuentra debilitado. Existe un aumento en el mercado de trabajo informal y condiciones laborales poco favorables, que ponen en riesgo su integridad y dificultan el acceso a satisfactores básicos como la vivienda, alimentación, vestido y a servicios de salud de calidad. Entonces, en esta problemática también se percata cómo han hecho diversos estudios en donde su fuente de empleo se ha ido desvaneciendo, surgiendo nuevas incertidumbres en cuanto a las oportunidades laborales a los adultos mayores y en distintos momentos en el paso del tiempo. Por ejemplo, de acuerdo con el autor Rivera, en 2015 menciona, en 2012 vivían en México 10.9 millones de personas adultas mayores, 72% estaban en situación de vulnerabilidad con alguna carencia social, ya sea rezago educativo, sin acceso a los servicios de salud ni seguridad social, con deficiencias en su vivienda o con inseguridad alimentaria.
Para el segundo trimestre de 2014, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.7%, mientras que una de cada 2 personas de la tercera edad buscaba trabajo, según la encuesta nacional de ocupación y empleo en NOE. Y finalmente con Terrell en 2020 menciona que durante los primeros 6 meses de la pandemia de COVID-19, los trabajadores mayores de 55 años tenían un 17% más de probabilidad de perder su empleo que las personas un poco más jóvenes. La diferencia en las tasas de desempleo ha afectado profundamente los medios de subsistencia de los adultos mayores. Ahora, mi marco teórico es que aquí coloqué conceptos que creo yo más destacados en esta investigación, que es la jubilación, exclusión laboral, bienestar social y políticas públicas de inclusión laboral. Inicio con jubilación, que es disponer que por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad y generalmente con derecho a pensión, cese un funcionario civil o en el ejercicio de su carrera o destino. La exclusión laboral, que implica la falta de acceso de ciertos grupos a de oportunidades de empleo, influenciada por factores como la edad, la educación y la discriminación. El bienestar social, que se refiere a la medida en que los individuos y grupos pueden satisfacer sus necesidades y vivir de manera segura y saludable dentro de su comunidad. Y políticas públicas de inclusión laboral, las estrategias y acciones del gobierno para integrar a grupos de marginalizados en el mercado laboral. Finalmente, mi metodología... ¿Se sigue viendo? Sí, sí se sigue viendo. Hay que ir cerrando. Me sale como en negro, entonces... No, sí se sigue viendo, pero hay que ir cerrando la participación. Sí, ya acabo con la metodología y ya. Bueno, principalmente mi metodología es un análisis de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de encuestas y entrevistas en profundidad de los afectados, pero primero quiero tomar como base un análisis de políticas públicas y estrategias que ha propuesto el gobierno de la Ciudad de México para poder mejorar esta inclusión laboral de los adultos de la tercera edad sin carrera profesional de la Ciudad de México, pero no solamente inclusión laboral, sino también cómo beneficiar y ayudarles en su salud mental, escogiendo principalmente la Ciudad de México desde el inicio, solamente a razón de la cercanía de mi comunidad y la cercanía con la sede de Gustavo Madero de la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, tomando como base el por qué elegí la Ciudad de México ahí, la investigación será con un enfoque mixto, que es cuantitativo y cualitativo, que me permitirá obtener una comprensión integral del problema, porque al combinar estos datos ofrecen una visión amplia y generalizable con datos que proporcionen una comprensión más profunda, mucho más completa de las experiencias individuales y las barreras específicas que enfrenten estos adultos mayores sin carrera profesional. Y mi tipo de estudio va a ser exploratorio debido a la escasez de estudios previos que aborden específicamente esta falta de oportunidades laborales, y también con un enfoque descriptivo para poder proporcionar un panorama más detallado de las barreras y con efectos de exclusión laboral en este grupo, con muestras cuantitativas, por ejemplo, en la selección de 50 adultos mayores para poder garantizar la representación del área geográfica y socioeconómica de la Ciudad de México en la Alcaldía GAM. Con el enfoque cualitativo sería realizar entrevistas a profundidad con un subgrupo de 20 participantes seleccionados, asegurando la diversidad en términos de género por el nivel socioeconómico o sus experiencias laborales. Las herramientas para recolección de datos va a ser mediante las encuestas, preguntas sobre datos demográficos, sobre su historia laboral, barreras percibidas para el empleo, nivel de ingresos, su calidad de vida, también su bienestar social. Sus entrevistas a profundidad, que van a ser cualitativas, serían preguntas abiertas sobre sus experiencias personales, sus percepciones sobre el mercado laboral, sus barreras específicas, sugerencias para políticas inclusivas. Y el procedimiento sería por fases, desde la recolección de datos a la aplicación de encuestas estructuradas a la muestra seleccionada, el análisis de datos con análisis estadísticos descriptivos, utilizando software para poder identificar de manera gráfica todos estos resultados,
Asimismo, también análisis para identificar los patrones y los temas que son más recurrentes en estas narrativas de los participantes. De igual manera, pues la validación para que sea este proyecto más sólido va a ser mediante instrumentos de encuestas, mediante revisión por expertos. En este caso sería mi comité, el comité de mis asesores y mi director de trabajo terminal, para poder tener mucho más fuentes de datos y métodos para poder corroborar estos hallazgos, la revisión de consultas con estos mismos investigadores para poder validar estas categorías, y de igual manera, y ya para finalizar, considerando también éticamente el consentimiento informado de estas personas, para que la obtención del consentimiento escrito de las personas sean explicadas desde una manera clara estos objetivos del estudio, los procedimientos y el derecho a retirarse en cualquier momento si ellos lo desean, la confidencialidad, la protección de su identidad y la privacidad de los participantes, para poder garantizar que sus datos recolectados se van a mantener ya sea de manera anónima o pública, pero de manera segura, y la aprobación ética para poder obtener la aprobación del comité de ética de la institución correspondiente que sea elegida, que todavía está en proceso eso, antes de iniciar. Y lo dejo al final con este cronograma. Disculpen la calidad porque fue una captura de pantalla que tomé de mi celular. Michelle, por favor, concluye. Sí, y ya con estas las referencias, y con esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Pues comenzaremos con las participaciones de retroalimentación, iniciando con el doctor Ernesto. Por favor, adelante, doctor. Muchas gracias. Pues Michelle, muy interesante tu trabajo, ¿sí? Creo que para ir como abonando a la retro, yo creo que es importante que tú le pongas nombre ahí a la cuestión del desempleo en adultos mayores. O sea, la adultez mayor por sí sola no es un elemento de discriminación, sino estamos hablando, tú hablas ahí de los adultos mayores en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad económica. Entonces yo creo que es importante que lo enuncies así, ¿no? No es lo mismo envejecer siendo empresario que envejecer en las condiciones que nos muestran los casos que estás trabajando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, fíjate que hay un texto de Pierre Bourdieu que se llama La juventud no es más que una palabra, que es una entrevista que le hacen ahí como a 1978. Y en ella, Pierre Bourdieu habla acerca de que, bueno, tanto la juventud como la vejez son categorías sociales construidas, ¿no? Entonces es importante entender que la edad por sí misma no nos genera categorías, sino son las condiciones sociales las que precisamente terminan de configurar estos elementos que en este caso le llamaremos adultez mayor, ¿no? O vejez, ¿no? Por otra parte, das algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo es que los adultos mayores son fácilmente reemplazables en los empleos, pero esto no solo sucede con los adultos mayores. La Organización Internacional del Trabajo desde hace muchos años ya tiene estudios donde demuestra que tanto los jóvenes como las personas de la tercera edad son la población junto con las mujeres, indígenas, etcétera, etcétera, pero hablando estrictamente en términos etarios, cómo los jóvenes y las personas adultas terminan siendo fácilmente excluidos de los empleos. Y esto no tiene otra razón que caer en algo que yo te quería comentar, que bueno, el problema de la falta de oportunidades laborales no es solamente un problema de discriminación y de exclusión en términos culturales o en términos sociales, es en términos generales un problema de rentabilidad laboral para los empresarios. Entonces, mientras en este país sigamos
no existan suficientes reglamentos que obliguen a los empleadores a mantener una cuota de personas de la tercera edad o de adultos mayores, pues ellos, el empresario, el capitalista, piensa siempre en términos de ganancia, ¿no? Y cuando los jóvenes, ¿no?, que son fácilmente sustituibles, o los viejos dejan de ser precisamente una fuerza de trabajo rentable, pues entonces se da estos fenómenos sociales de exclusión, ¿no? El otro punto que quiero comentarte es que, bueno, también yo creo que es importante irle poniendo pincitas a esta como criterio que estás manejando tú, que tiene que ver con que buscar la profesionalización de los adultos mayores, pensando que las carreras profesionales van a garantizar el empleo. Y esto ya lo sabemos también con los jóvenes, ¿no? Sobre todo con los egresados de las universidades. Hace años que la educación en este país dejó de ser un factor determinante para el escalamiento social, ¿no? Y la mejor prueba es los miles de jóvenes que salen de los estudios universitarios y que tardan cada vez más tiempo en poder colocarse. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que simplemente el profesionalizar las actividades no va a garantizar por sí misma que se obtengan empleos, ¿no? Si esto no va aunado precisamente a lo que creo que abona tu trabajo, que tiene que ver con la generación de políticas que protejan precisamente a los adultos mayores. No deberíamos en este país estar preguntándonos o estar preocupados por si los adultos mayores tienen acceso a comida, tienen acceso a salud, tienen acceso a vivienda, ¿no? Y bueno, precisamente, y sin ser proselitista, ¿no? Pero bueno, precisamente creo que precisamente las pasadas elecciones en este país precisamente nos dan una bandera, ¿no?, para precisamente reforzar la necesidad que existe de generar precisamente políticas que fortalezcan el estado de bienestar, específicamente en tu caso con la población adulta, ¿no? Con esto cerraría mi intervención y te felicito precisamente por el tema que estás abordando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto. Seguimos con el doctor Giovanni. Adelante, doctor. Muchas gracias. Michelle, primero decirte que es notable la claridad que tienes en el tema, muy particularmente tienes un muy buen control del estado de la cuestión relacionado con la problemática, pero también decirte que la forma es fondo. Debe ser más cuidadosa de los tiempos de los cuales dispones para poder exponer la información, considerando que nosotros ya leímos un resumen de tu proyecto, ¿no? Entonces hay componentes que en el coloquio no debes de incluir, ¿no? Pero está bien, ¿no? Qué bueno que te sirva como un ejercicio también de aprendizaje. Sí, disculpen. Pero bueno, tu tema me parece muy interesante, más siendo la Ciudad de México una entidad paradigmática a nivel nacional respecto de la política pública dirigida a las personas adultos mayores desde 1998, ¿no? La evolución que ha tenido particularmente tú destacas los efectos de la falta de oportunidad laboral en los adultos de la tercera edad que no tienen una carrera profesional, ¿no? Aquí también tú nos señalas de manera muy puntual dentro de tus preguntas y dentro de tus objetivos el identificar, el señalar de manera clara cuáles son los factores que explican la falta de oportunidades laborales y ocupacionales, ¿no? Tú ya lo referiste en tu análisis teórico conceptual, que está también bien
bien, estás bien posicionada, ya lo dijiste, no es lo mismo la exclusión laboral que la inclusión laboral. Entonces yo te pido que ahí tú también te posiciones, ¿no? Y a partir de ahí empieces tu análisis dentro del capítulo oportuno respecto de esa exclusión laboral en términos normativos, ¿no? De cómo se reproduce sistemáticamente dentro de las políticas públicas, del impacto que esta exclusión o esta inclusión laboral que impone la Constitución General, la Constitución de la Ciudad de México, tiene un impacto en términos culturales, ya que tu diagnóstico también habla de cómo se han reproducido esos esquemas culturales en la contratación de las personas adultos mayores, ¿no? Para que después tú analices de manera oportuna las alternativas ocupacionales remuneradas o no remuneradas, porque existen ambas, ¿no? Instrumentadas por el Estado, en este caso por el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Para atender esta situación de la precariedad laboral en términos de fortalecer o incentivar a las empresas o al mismo gobierno para ocupar económicamente a las personas adultos mayores que están siendo capacitadas dentro de los centros pilares, que también nos hablas de ellos dentro del proyecto, ¿no? Y de lo que pudiera ser las alternativas en la implementación, ¿no? De la investigación empírica en términos metodológicos, que más adelante voy a hablar de eso porque también me parece fenomenal, ¿no? Tienes claridad respecto de tus sujetos de conocimiento, ¿no? Y sobre también la observación que quieres hacer de forma específica en la alcaldía Gustavo Amadero, ¿no? Sí. Yo te recomiendo que sí hagas una selección específica en términos territoriales, porque la amplitud va a ser muy amplia relacionada con las personas beneficiarias de algunos programas, ¿no? Como los que señalas de las universidades de la tercera edad, específicamente de la generación de habilidades para la inclusión laboral, ¿no? En términos no negativos de la exclusión, sino más bien de la inclusión de las personas en el desarrollo económico de la Ciudad de México. Vi que también ya modificaste tu objetivo al que se encuentra dentro del resumen que nos enviaron. Te felicito, ya está más claro, ya es más amplio, ¿no? Ya incorporaste el factor de la carrera profesional como determinante de la exclusión laboral en las personas adultas mayores, ¿no? Eres persistente en tratar de conocer el escenario en el que se encuentra, ¿no? Con el fin de impulsar oportunidades de empleo desde las políticas públicas en este sector de la población, ¿no? Tu pregunta de investigación me pareció adecuada, no la vi dentro del resumen, ¿no? Pero pues nos dejas ver con claridad que uno de los factores explicativos es la insuficiencia de las políticas públicas implementadas para garantizar la inclusión de estas personas en términos laborales o ocupacionales remunerados y no remunerados, ¿no? Y por último, la metodología que tú propones de generación de conocimiento activo, colaborativo, me parece fenomenal, alineada con el modelo educativo de la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Para que tú documentes etnográficamente con estos docentes que propones que participen dentro del ejercicio de capacitación y con observación participante todo el proceso, ¿no? Aunado a los métodos mixtos que ya tienes señalados ahorita en la presentación de las entrevistas semiestructuradas y de toda la data que existe relacionada con la estadística de productividad económica e inserción laboral de las personas adultas mayores en la Ciudad de México. Entonces, esos son mis comentarios, Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues tenemos la última participación y por favor, María de Lourdes Rivera Fuentes, estudiante de cuarto semestre, presenta su trabajo titulado Políticas Educativas y Rezago en las Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Adelante, María, te escuchamos. Sí, gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación.
¿No te escuchamos? Sí, permítame, es que creo que no puedo compartir, permítame. Ok. Si no puedes presentar, María, si quieres, mándamela para que yo la presente. ¿Sí me escuchas, María? Sí, se la mando por por aquí, por la mensajería, o cómo se la mando. Si la puedes mandar por el chat, mándamela por el chat. Si no, mándamela a mi correo, a este correo, ahorita te lo doy. Para que... Aquí te lo pongo en el chat. Mándala a este correo y nada más ponme tu nombre en el concepto. Sí, voy. María, ¿quieres que apoye? No sé cómo se la podría apoyar. ¿No me la habías enviado ya? La presentación, no. A ver, permítame, ya le estoy enviando. Mándamelo a mi número, por favor. Oh, ok, sí, permítame. Que también creo que mi internet está como lento. O si prefieres a mi correo electrónico, no te preocupes, estamos con tiempo. Sí, muchas gracias, perdón. Ya se la envié, doctora, no sé si ya le llegó. A ver, dame un minuto. Déjame. Aquí Porque está. no encuentro el chat del doctor. Ya la estoy descargando. Dame unos minutitos.
El PowerPoint, ya lo estoy abriendo. Y ahorita voy a presentarlo. Ay, caray. ¿Me quedó? Aquí está. A ver si me dicen si ya lo ves. Sí. ¿Listo? Sí, ya la podemos ver. Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, la siguiente, por favor. El título de mi investigación es Políticas educativas y rezago en las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. El tema es políticas públicas de educación para combatir el rezago educativo de las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, que está en la línea de investigación, educación, ciudadanía y colectividades. Siguiente, por favor. Como antecedentes, bueno, pues tenemos que en la década de los 40, 50 en la Ciudad de México se vive un fenómeno de migración de las comunidades indígenas a la Ciudad de México, ya que nuestro país pasó de ser un país agricultor y ganadero a ser un país industrializado. Se da un abandono al campo, por lo que las comunidades indígenas ya no tienen oportunidades de desarrollo en sus comunidades y se ven obligados a migrar a la ciudad, donde se estaba viendo el desarrollo en cuanto a la industrialización. En el caso de la ciudad se estaban viendo la construcción de grandes edificios, de grandes obras. Entonces, principalmente migraron del sur, sureste y del centro del país. Desde muy pequeños, ya sea hombres y mujeres, se vieron obligados a migrar y trabajaban principalmente, en el caso de los hombres, en las grandes construcciones. En el caso de las mujeres, bueno, se empleaban en como empleadas domésticas o vendiendo algunas frutas en los mercados, o también vendiendo, como comerciantes, vendiendo sus artesanías. Ellos venían a la ciudad con esta idea de oportunidades de trabajo y de progreso. Sin embargo, se enfrentaron a racismo y a discriminación y clasismo que existe en nuestra ciudad, y han tenido un nulo o escaso reconocimiento de sus derechos fundamentales. Siguiente, por favor. En este caso, bueno, el planteamiento del problema que yo hago en mi investigación es que, a pesar de que el artículo 2, el apartado B y la fracción segunda de la Constitución Política recientemente reformada, establece que las comunidades indígenas tienen derecho a una educación bilingüe e intercultural. Asimismo, el artículo 3 establece el derecho a la educación para todos en México. Esto no se ve reflejado en la Ciudad de México. A pesar de que han habido esfuerzos por ofrecer programas educativos para las comunidades indígenas, aún vemos que en la Ciudad de México hay personas que no han podido completar su educación, ya sea primaria, secundaria, o que no han podido tener acceso a una educación media superior y superior. Esto es porque la Ciudad de México no cuenta con escuelas bilingües accesibles a todas las comunidades indígenas residentes. Además, esta falta de educación o de acceso a la educación repercute en que miembros de estas comunidades indígenas tienen un bajo nivel de estudios, un difícil acceso a una mejor calidad de vida, lo que perpetúa un ciclo de desigualdad social y económica educativa de una generación a otra. De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2020, en la Ciudad de México tenemos que 125,153 personas mayores de 3 años hablan lengua indígena. Esto corresponde al 1.3% de la población en la ciudad. Y también tenemos que el 21% del índice de analfabetismo a nivel nacional pertenece a las comunidades indígenas que hablan alguna lengua. Siguiente, por favor. Estos antecedentes y este planteamiento del problema me ha permitido
llegar a la pregunta de investigación de cómo incide la implementación de políticas de educación inclusiva, intercultural y bilingüe en la Ciudad de México en el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas residentes. El objetivo general de la investigación es analizar la incidencia de la educación inclusiva, bilingüe e intercultural de las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México a través de estudios de caso que sean significativos para la sugerencia de recomendaciones y de políticas que permitan una verdadera inclusión educativa de estas comunidades históricamente excluidas. Esto es a partir de que se hizo, en el planteamiento del problema, nos dimos cuenta que las comunidades indígenas se enfrentan a trabajos mal pagados, a pocas oportunidades de empleo, generalmente se emplean como comerciantes ambulantes, o en este caso también se identificó que principalmente se ubican en algunos predios de la ciudad, ya sea al centro de la ciudad, al norte de la ciudad o al sur, y viven en comunidad, pero las condiciones de vida que tienen son precarias, ya que al migrar a la ciudad generalmente buscan a miembros de sus propias comunidades o familias y buscan vivir con ellos, pero las comunidades, las condiciones de vida son difíciles, son precarias, ya que en ocasiones las viviendas pues no están adecuadas para tantas personas. A veces los servicios de higiene son compartidos con otras personas y debido a esta situación de que no tienen un trabajo estable o no tienen un ingreso justo, se ven obligadas a tener que seguir en estas condiciones de precariedad, lo que también obliga a que en ocasiones sus hijos no asistan a la escuela porque tienen que trabajar para contribuir al ingreso familiar. Y entonces es este ciclo del que se hablaba de pobreza y desigualdad que se va perpetuando de una generación a otra. Siguiente, por favor. En los objetivos específicos se plantean 4. El primero de ellos es explorar las condiciones de acceso a la educación en las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México mediante la información existente en colaboración con las autoridades educativas, docentes y población objetivo. El segundo es identificar las causas del abandono y la deserción escolar de la población perteneciente a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México a través de las perspectivas de los actores involucrados que reflejen las barreras específicas que enfrentan. El tercero es sistematizar las experiencias de los actores involucrados a través de la revisión minuciosa de la información obtenida. Y por último, proponer acciones que promuevan una verdadera educación inclusiva, intercultural y bilingüe para el reconocimiento de los derechos de educación de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. La metodología que se ha aplicado a esta investigación es metodología cualitativa a través de relatos de vida, relatos e historias de vida y a través de entrevistas. Ya ha habido un primer acercamiento con las comunidades indígenas residentes que trabajan en el centro de la alcaldía Coyoacán. En este centro es históricamente conocido por su historia dentro de la ciudad y además por tener museos y ser un centro turístico, el cual les permite a las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México en específico, se identificaron 4, que es la comunidad Mazahua, la comunidad Otomí, la comunidad Tzotzil y Wixárika, tener una fuente de empleo permanente en estas zonas. Al ser un lugar tan turístico, ellos ya han logrado obtener un lugar de comercio directamente en estas zonas. Sin embargo, se enfrentan al desafío de que no tienen acceso a escuelas para sus pequeños o para ellos mismos. Realmente las escuelas que están en la zona no tienen esta oportunidad de ser interculturales o bilingües. Estas escuelas ofrecen sus servicios en castellano, como están todas el sistema educativo prácticamente de la Ciudad de México, por lo que la mayoría de estos niños no asisten a la escuela. Se hizo unas entrevistas con algunos padres de familia en la que ellos comentaban que sí les gustaría tener este servicio de educación
cercano a sus hijos, porque hay algunas opciones de la ciudad, pero no están cercanas a este centro educativo, entonces, a este centro de trabajo, entonces se les complica o llevar a los pequeños o trasladarse ellos a buscar un centro de comercio cerca de esas escuelas. También se pretende trabajar con autoridades educativas de la Ciudad de México, como la SEP, a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, también con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, para conocer cuáles son las estrategias, los programas que se han implementado para dar atención a estas comunidades. En este sentido, también se ha identificado que además del servicio de educación, ellos requieren servicios de comedor, servicios en los que los niños puedan tener otras opciones como deportivas o culturales, en las que ellos puedan desarrollarse, ya que la mayoría de los niños o de las personas que están trabajando en el centro de Coyoacán, pues no han terminado ni la educación primaria o la educación secundaria. Hubo el caso de una jovencita que asistía a la primaria, sin embargo, la terminó, pero ya no pudo seguir su educación secundaria debido a que se enfrentó a la pandemia y ya no tuvo los recursos para poder continuar con esta educación en línea que en ese momento era necesaria, y ya optó por abandonar su educación. Entonces, realmente se necesita replantear como las ofertas de educación o los programas educativos que se puedan ofrecer a estas comunidades, ya que podrían no ser similares a los que estamos acostumbrados en una educación normal, como la reciben todos los niños o adolescentes de la ciudad, sino que ellos puedan tener acceso a una educación que esté adecuada a sus necesidades. Siguiente, por favor. En este caso ya se ha planteado un índice de la investigación, en el cual en el capítulo 1 se hace referencia a las comunidades indígenas residentes y la educación en la Ciudad de México, con un diagnóstico en donde se incluye el planteamiento del programa, el objetivo general y específicos, la justificación, la metodología y los antecedentes. En el capítulo 2 se hace referencia al marco teórico, que sería en este caso el estado del arte, y ahí se estarían tomando en cuenta la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, ya que él hace esta crítica de educación eurocéntrica que se ha aplicado en la Ciudad de México principalmente, en castellano, y que no se ha visibilizado la necesidad de tener escuelas o centros educativos con variedad de lenguas indígenas. También lo que se considera de esta filosofía de la liberación es que se requiere lograr un cambio a través de una acción social. Se pretende que esta investigación, la cual sugiere que el producto final sea un artículo, que este artículo, pueda empoderar a las comunidades indígenas para luchar por el reconocimiento de sus derechos fundamentales, en este caso su derecho a la educación. Y también se pretende tomar en cuenta las contribuciones de la doctora Silvia Schmelkes, en este caso para la educación intercultural y bilingüe, ya que ella ha contribuido grandemente a esta parte de la inclusión y equidad educativa en los contextos de interculturalidad. Con estas aportaciones, se pretende reforzar esta investigación. Y ya el capítulo 3 sería el marco de referencia, en el que se hará referencia al programa de sectorial de educación 2020-2024 y al programa de apoyo a la educación indígena. En este caso se tomaron como referencia ambos programas, ya que el programa sectorial de educación establece como nuevo pilar de la educación de la nueva escuela mexicana la inclusión de la educación intercultural a nivel nacional. Sin embargo, hemos notado o se ha visto que ya se tiene esto establecido,
pero no se ha bajado a nivel Ciudad de México, aún está como en este proceso de implementación esta política. Y también está el programa de apoyo a la educación indígena, en la cual se ha aplicado, se ha implementado de manera amplia a niveles de los estados. Sin embargo, no se ha podido implementar todavía en la Ciudad de México. Uno de sus componentes es que tengan escuelas, se llaman casas del niño indígena, en las cuales funcionan como tipo internados, en las que van los niños, reciben educación, reciben servicio de comedor y reciben actividades culturales o deportivas. Esto no se ha implementado en la Ciudad de México. Hay a nivel nacional varias de estas casas, pero no se ha considerado la Ciudad de México. Entonces, es importante mencionar que a pesar de que están estas políticas, aún consideran que la Ciudad de México no es como pertinente interculturalmente o con comunidades indígenas. Por lo tanto, esta es la finalidad de esta investigación, visibilizar las necesidades de las comunidades indígenas, en específico su necesidad de acceso a la educación intercultural y bilingüe. Y bueno, ya finalmente se hará en el capítulo 4 una mención del contexto, en donde se hará visibilización de en dónde están ubicadas principalmente estas comunidades indígenas residentes, qué tipos de comunidades hay, y qué necesidades específicas de lengua tienen. Y por último se hará en el capítulo 5 una propuesta de políticas inclusivas para las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, partiendo de lo que hay en el programa sectorial de educación y en el programa de apoyo a la educación indígena. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Ernesto. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues María, muchísimas felicidades por el tema que abordas, ¿no? Yo tendría ahí algunas preguntas que hacerte, no es para que me las respondas, sino más bien para que reflexiones, ¿no? Primero estamos hablando de qué educación inclusiva, en términos de qué. Y yo te recomendaría que te acerques a los escritos de Aldo Campo. Aldo Campo es un investigador teórico chileno, ¿no? Que precisamente es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, que precisamente intenta desde una perspectiva crítica acercarnos a tratar de reestructurar lo que entendemos por educación inclusiva, sobre todo sacarla de lo que él llama el secuestro que ha tenido la educación inclusiva respecto a la educación especial, ¿no? Muchas veces hablamos de educación inclusiva y estamos pensando en una educación especial, ¿no? Como si estuviéramos hablando de sinónimos, cuando no es así. Y esto lo traigo a colación por la segunda pregunta. ¿Por qué hablar de una educación bilingüe y no hablar de una educación en lenguas originarias, ¿no? ¿Por qué hablar de qué tipo de interculturalidad se habla, ¿no? Me dio mucho gusto en la parte final de tu presentación que precisamente aludes a Enrique Dussel, ¿no? Y la filosofía precisamente de la liberación, que él es uno de los exponentes más importantes en América Latina, pero también es uno de los exponentes más importantes en el tema de la decolonialidad, ¿no? Y en ese sentido, al igual que algunas de tus compañeras y compañeros, les he sugerido que se acerquen a los trabajos de Catherine Walsh, ¿no? Catherine Walsh precisamente hace una definición muy clara de qué tipo de interculturalidad estamos hablando cuando hablamos en términos de políticas públicas, ¿no? Estamos hablando de una interculturalidad del tipo funcional, relacional, que simplemente busca una adaptabilidad de las personas, de los pueblos, a
hacia la educación mestiza o la educación occidental, pues estamos hablando de una educación interculturalidad crítica que precisamente abone acerca de procesos de liberación mucho más complicados. Claro que estamos hablando de dos términos, pero es muy interesante que lo que ella aborda. En segundo, digo, en el siguiente punto que quisiera que a lo mejor tomes en cuenta, sería que te acerques a analizar los artículos 27 al 30 del convenio 169 de la OIT, que precisamente trata sobre los pueblos indígenas y tribales. Y hay que recordar que el convenio 169, que ya ha sido signado por el gobierno de México, fue el pilar para en su momento elaborar o planificar los acuerdos San Andrés en estos diálogos que tuvieron el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que abren todo un escenario de realidad hacia los pueblos indígenas. Luego viene todo un proceso de contrarreformas, ¿no? Que en los gobiernos de Vicente Fox, del mismo gobierno de Zedillo, y etcétera, etcétera, los que han venido, pero en esencia, lo que nos dice el convenio 169 de la OIT es que hay que dialogar con los pueblos originarios, ¿no? No se puede construir una educación sin que esté dialogada con los pueblos y sea fundamentalmente en lo que tú decías, en una educación no bilingüe, sino una educación que esté fundamentada precisamente en los idiomas y en las lenguas originarias. Y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, te lo comento porque esto ha pasado recientemente acá en Baja California, ha tenido resoluciones yo no soy abogado, ¿no? Entonces, si cometo una barbaridad, discúlpenme, pero los entiendo así, ha establecido algunas acciones de inconstitucionalidad de varias leyes de educación de distintos estados. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando se elaboran los apartados que tienen que ver con educación indígena, nunca se consulta a los pueblos. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido algunas recomendaciones sustentadas precisamente en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que incluso han solicitado que sean reestructurados estos apartados de las leyes de educación de algunos estados de la República, entre ellos Baja California, precisamente para que se dialogue con ellos. En ese sentido, pues, lo que te quiero decir es que tu tema, en términos generales, está precisamente muy acorde a las necesidades. Entonces, me alegra mucho que precisamente te acerques a una perspectiva mucho más crítica de la educación, porque eso creo que de la educación intercultural, precisamente porque eso va a abonar mucho a las propuestas que hagas en términos de políticas educativas, ¿no? Interculturales. Muchísimas gracias, María, y bueno, con esto cierro mi participación. Muchas gracias, doctor Ernesto. Ahora seguimos con la retroalimentación del doctor Giovanni. Adelante, doctor. Muchas gracias, compañera Lourdes. Desde el inicio tú haces una diferenciación dentro de tu sujeto de conocimiento en relación a las comunidades y a las personas indígenas residentes en la Ciudad de México respecto de las originarias en la Ciudad de México en función a las políticas educativas y al rezago que existe en materia de permanencia en los entornos escolares de estas personas derivados de una exclusión lingüística, ¿no? Tú tratas de destacar dentro de la exposición que nos diste la importancia de la educación inclusiva, bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas, como ya lo
escuchamos. Me parece que la Constitución de la Ciudad de México, en el capítulo de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, te da bastante claridad sobre los ejes interlocutores del tema y se aprecia dentro de la propuesta del capitulado que nos estás proponiendo, y en ese sentido me parece que es adecuado, ¿no? También el hecho del reconocimiento constitucional recientemente aprobado en la actual administración es un hecho paradigmático, ¿no? Como lo viste seguramente en tu UCA de marco normativo de las políticas públicas, ¿no? Yo tuve la oportunidad junto con el doctor Armando, de participar en el diseño de esa UCA y de impartirla en esta maestría. Entonces tienes ya un contexto respecto de la obligación del Estado para articular de manera adecuada esos mecanismos de justiciabilidad y de accesibilidad progresiva. También mencionaste el nuevo modelo educativo de la escuela mexicana, ¿no? De cómo se han incorporado estas obligaciones que hace el Estado para garantizar el acceso al derecho a la educación de las personas indígenas y afromexicanas, ¿no? De cómo culturalmente hacer también esa asimilación dentro de los modelos educativos, no solamente en términos lingüísticos, de esta asimilación sociocultural y de la traducción completa, ¿no? De los esquemas de enseñanza en todos los niveles, ¿no? Me parece también oportuno los factores que garantizan o presencia de la interculturalidad en el ámbito educativo, y no solamente una distinción normativa, sino en términos de infraestructura docente, de literatura, y evidenciando esta dentro de las políticas implementadas o que se pretenden implementar por el Estado, ¿no? También hay claridad en el objetivo, ¿no? Para documentar la reducción del rezago educativo, ¿no? Cómo ha disminuido la deserción escolar, de estos obstáculos o de estas barreras de accesibilidad al derecho a la educación en las personas indígenas, ¿no? De la generación del doctor Dussel me parece adecuado para que tú lo sigas trabajando dentro de tu marco teórico conceptual, un eje orientador, ¿no? De documentación del cambio social basado en este cambio paradigmático desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? El que te propongas también aterrizar el proyecto de investigación al final en un artículo científico me parece también muy interesante, ¿no? Que tú selecciones dentro de los hallazgos de la investigación algunos que pudieran ser susceptibles de ser incorporados de manera específica dentro para que documentes, experimentaste y documentaste esas variaciones, ¿no? Que evidencian las personas en la Ciudad de México, ámbito y poco dentro del resumen que nos envía al análisis de carácter cuantitativo para términos ¿no? Siempre basados en lo que tú ya encontraste en tu tesis, que ya nos explicaste que va a ser mixto, ¿no? Que van a ser entrevistas a profundidad, que van a hacer algunas observaciones también, que seguramente tú vas a ir aclarando después, conforme vayas avanzando en la investigación, porque ya tienes mucha claridad en el capitulado y eso es notable. Muchísimas felicidades, Lourdes. Muchas gracias, doctor Giovanni. Bueno, con esta última participación hacemos la conclusión de la mesa, no sin antes agradecerles por su paciencia, ¿no? Con respecto a esto de las tecnologías que a veces nos fallan, ¿no? Y también por la presencia de los estudiantes, ¿no? La participación de los comentaristas y en general su asistencia a este 6º coloquio de intervención del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes
que serán retroalimentados por 111 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y cierro con la siguiente mención: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muy buenas noches.